Bienvenidos a su programa Vivencias con su hermano Cirilo Ramírez Vázquez. HPTV Internacional también les da la más cordial bienvenida a su programa Vivencias. También transmite Universal Talents, Acontecer HP, Nuevo Tiempo TV, Washington Times, y para todos los hermanos, hermanas que nos sintonizan, nos han hablado a veces de África, de diferentes países del mundo, sobre todo algunos batallones, para todos los que oyen este programa, los que lo oirán después, que la paz de Dios sea con ustedes, la gracia de Cristo Jesús sea en sus corazones. Bien, ha habido grande gozo, grande alegría en muchos países del mundo, de 4 continentes. Hubo una celebración de Santa Cena de la Iglesia del Señor. Aquí cerca de nosotros, los hermanos de Guatemala, de El Salvador, más abajo Colombia, en muchas repúblicas se hizo la Santa Cena. También allá en Asia, en Israel se hizo la Santa Cena, en África se hizo la Santa Cena, países pequeños como Belice también se hizo la Santa Cena. Le tocó ir ahí al hermano Abisaí, que es el pastor de la iglesia de Bucerías Nayarit. Ya luego nos traerán muchos y grandes testimonios de esas santas cenas que hubo el día 7 de mayo, día en que se celebraba también el onomástico, el cumpleaños del apóstol Nazón Joaquín García. Bien, pero todo tuvo su principio en la restauración. Acuérdense que estamos nosotros en la restauración de la iglesia primitiva y que empezó en 1926, 1900 años después de que el Señor Jesucristo fue sacrificado, fue crucificado, se fue al cielo y la iglesia primitiva se acabó. El Señor se la llevó al cielo. Bien, este día queremos hablar, hermanos, de la Santa Cena primera que hubo en la restauración. No la primera que hubo en la iglesia primitiva. Sabemos que la primera fue oficiada por el Señor Jesucristo en aquel cenáculo con los apóstoles, donde establece el nuevo pacto, y de ahí en adelante también la Santa Cena para la iglesia del Señor, la iglesia que Él vino precisamente para levantarla, para que creciera como ahora en la restauración. Vamos a hablar de la primera Santa Cena que hizo, hermanos, ahora el apóstol Aarón Joaquín González en la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Fue en el año de 1931, aquí en la ciudad de Guadalajara. Allá cerca del centro hay una calle que se llama Abasolo. Tenía ya el apóstol, hermanos, del 26 al 31, pues 5 años predicando aquí en Guadalajara, en las plazas, en algunos templos evangélicos, en las calles, en las casas, predicando. Y el Señor ya le había permitido para el año de 1931 cerca de 30 hermanos. Ya iba llegando el número a 30 hermanos después de 5 años de predicación aquí en las plazas de Guadalajara. A los 5 años, después de andar
de prestado en alguna casita con algún cuartito. Después de andar, pues le prestaban o le ofrecían en renta algún cuartito. Después de andar, el señor obra, él empezó a trabajar vendiendo zapatos en las plazas, en las casas, en las calles. Y empezó el apóstol pues a ganar un poco de dinero. Entonces él consigue una casa de renta, ahí en la calle Abasolo, y esa casa tenía varios cuartitos, y en la parte de atrás el dueño la ocupaba como un granero para guardar ahí pues costales de la cosecha. Era un granero el cuartito de atrás, que era el más grande, muy rústico, muy rústico. Entonces el apóstol Aarón Joaquín, al rentar esa casa, pues él se acomoda en un cuartito con la hermana Elisa Flores. Para esa fecha ya tenía el apóstol dos hijos, el hermano Joaquín y la hermana María, pequeñitos. El hermano Santiago Joaquín tendría apenas 3 años, y la hermana acababa de nacer, la hermana María Joaquín, una niña pequeña. Entonces se acomoda él en un cuartito con la hermana Elisa, sus niños. En otro cuartito acomoda a algunos hermanos pobres. Había un hermano que se llamaba Felipe Reyes, que estaba ciego. Entonces ahí lo acomodó porque no tenía dónde ir, dónde dormir. Ahí, y en otro cuartito acomodó a algunas hermanas también muy pobres para que pues ahí se quedaran. Pero el granero empezó a ocuparlo para llevar dominicales, para hacer servicios, para también ahí hacer la oración de 9, que la hermana Elisa le dijo que para que oraran por los esposos que estaban trabajando, por los hijos que estaban en la escuela. Bien, al paso, hermanos, de las semanas, 2, 3 meses, viendo el apóstol Aarón Joaquín ya aquel lugarcito especial para las reuniones, aquel granero, aquel cuartito que barrieron, que limpiaron y que acomodaron rústicamente con algunas tablitas, algunas banquitas, para que fuera ya una casita de oración muy pequeña y muy humilde. Se para el apóstol del Señor un domingo y le dice a los hermanos, decíamos eran casi 30 hermanos, le dice a los hermanos y hermanas, había matrimonios. El hermano Juan Valle tenía su esposa, Jesús Pardo también con su esposa, Alberto López también con su esposa. Hermano Jesús Pardo, que mencioné después, sirvió en la obra del Señor. Algunos de los que aquí vamos a mencionar sirvieron en la obra del Señor. Entonces les dice un domingo que él deseaba hacer una santa cena como la que el Señor hizo en aquel cenáculo antes de, hermano, ser crucificado con los apóstoles. Y les habló el apóstol, el hermano Aarón, cómo lo había hecho el Señor, y que el Señor también había dado un mandamiento de que se volviera a hacer. El mismo apóstol San Pablo también había dicho que cuántas veces se comiera ese pan, se bebiera ese vino, la muerte del Señor se anunciaría hasta que Él viniera. Entonces ya había el mandamiento de hacerla, solo que Él anteriormente, ¿con quién la hacía? No había iglesia, era solo Él y la hermana Elisa. Pero ya viendo ese número regular, 25, 30 hermanos, él les habla de la Santa Cena
y les dice que para el domingo siguiente se iba a celebrar la Santa Cena ahí en ese lugar con los hermanos y hermanas que estaban yendo a la oración. Les habla de que había que prepararse, había que estar en las oraciones, si alguno quisiera, podía ayunar también para prepararse y pedirle perdón a Dios por sus faltas, por sus pecados. En esa escuela dominical, él les habló lo de toda la Santa Cena y la preparación que debían de tener para llevar a cabo esa Santa Cena. La celebración de la primer Santa Cena que celebró el apóstol Aarón Joaquín aquí en la ciudad de Guadalajara, en la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Él mismo trabajaba, decíamos, vendiendo zapatos, vendían buñuelos también por las calles, por las casas, algunos hermanos los hacían. Había 2, 3 hermanos que sabían hacer panecito, hacían esos buñuelitos para irlos a vender, y él también se dedicaba a la venta de los zapatos, como hemos dicho. Entonces, él mismo les pone el ejemplo y en toda esa semana no salió a trabajar, no salió a vender los zapatos ni a vender los buñuelos. Se dedicó toda esa semana a la oración, a la consagración, a leer la Biblia, a leer la palabra del Señor. En aquel entonces hay testimonios de que él se alumbraba con una velita. En muchas casas aquí en Guadalajara todavía no había luz eléctrica, alguna velita, alguna lamparita de esas que había de petróleo en aquel entonces. Yo me acuerdo, todavía en el 50 aquí en México había quinqué, se llamaba, una lamparita que compró uno petróleo, tenía una mechita y la prendía, o velas o veladoras. En 1931 con más razón. Esa semana la dedicó el apóstol para consagrarse, para orar. Igual invitaba a los hermanos, invitaba a las hermanas para que también estuvieran en las consagraciones y también se consagraran para esa magna celebración que iba a celebrar el apóstol Aarón Joaquín. Llegó el domingo y el domingo se para el apóstol del Señor con lo que ya los hermanos, aquellos que sabían hacer pan, él les había dado las indicaciones, como amasando la harina, pero le echaran solo aceite de oliva, puro, aceite de oliva y harina, y que no tenía que llevar ese pan levadura. Él les dijo cómo hicieran el pan, porque él había leído la palabra del Señor, que el Señor Jesús tomó de sus panes sin levadura. Entonces, ya los hermanos habían hecho los panecitos para poquitos hermanos. Dijimos que eran 25 o 30 los panecitos. A lo mejor un solo pan se hizo un poco grandecito, como el Señor lo hizo con un solo pan, partió el Señor, eran nada más 12. Bien. Y a la hermana Elisa ya le había dado las indicaciones con algunas hermanas que fueran a comprar uvas, y esas uvas pues las exprimieran pues con las manos, las exprimían en algún recipiente limpio, sus manos bien lavadas. Y como se acostumbra en la iglesia desde hace muchos años, todavía en los años anteriores, los hermanos que hacen el pan y el vino lo están haciendo y están orando y están cantando, están consagrándose a Dios. Sin duda también la hermana Elisa con las hermanas exprimiendo las uvas y cantando algún cantito, haciendo alguna oracioncita para que aquel vino fuera un vino especial, un vino que no llevara ninguna revoltura, como el pan también.
habiendo ya en la mesita ahí el pan y habiendo también el vino, el apóstol del Señor se levanta, el hermano Aarón, y empieza a decirle a los hermanos que esa celebración era una celebración muy santa, muy bonita, muy hermosa. Y luego ya hace la oración para presentar el pan y empieza él. No había ministros en ese entonces todavía. Él era el único ministro, era ministro y era apóstol del Señor. Y él empieza ese pan después que lo bendice y lo parte. Él empieza a darle un pedacito a cada hermano, un pedacito a cada hermana. Dijimos, no eran muchos, no llegaba a 30 el número. Entonces, muy rápido le repartió el pan a los hermanos, diciéndole las palabras, hermanos, que dice la palabra del Señor, que el que comiere de ese pan vivirá para siempre, que ese pan es la carne del Señor Jesús, es su cuerpo. Termina de repartirles el pan y empieza a repartir el vino después de haber orado, de haber bendecido el vino, y toma, hermanos, en algún recipiente, en alguna copita, el vino y empieza él mismo también a repartirle a los hermanos, a las hermanas, diciéndole las mismas palabras que la palabra del Señor dice. Este es mi sangre derramada que fue por vosotros, sangre del nuevo pacto. Haced esto en memoria de mí. Tomad, bebed todos de esta copa. Terminó el apóstol de darles, hermanos, el vino y, hermanos, el testimonio de la iglesia dice que hubo gran bendición en ese día, primera Santa Cena que tomaban esos hermanos, pues nuevos, el que más tenía 3 años, 4 años en la iglesia, a lo mejor algunos los acababa de bautizar el apóstol allá en la barranca, en un arroyito donde él hacía los bautismos, allá se hacían los primeros bautismos. No había un templo en forma, no había una pila bautismal. Entonces, todos esos hermanos tomaron el pan y tomaron el vino, bendiciendo a Dios, alegrándose que hubo, dice la historia de la iglesia, una gran bendición en ese día, primera Santa Cena de la restauración. Tengo, hermanos, una listita. Fueron total 27 hermanos y hermanas. Primero, el apóstol, la hermana Elisa Flores, el hermano José Chávez, el hermano Santiago Joaquín, papá del hermano Aarón, que ya empezaba a venir a la iglesia, ya se había bautizado. Luego, Carmen González, Marcelina González, una hermana que se llamaba Cornelia, Felipe Reyes, el hermano que estaba cieguito, Isabel Varela, Crescencio Reyes, Trinidad Varela, Refugio Partida, Esther Varela, Aurora Godoy, Francisca Cuevas, Juan Valle y esposa, Mariano Rizo, Jesús Pardo, decía nuestro hermano, luego llegó a ser ministro. Ahorita hay hijos de él que son pastores en la iglesia del Señor. Jesús Pardo y esposa, Juanita Ramos, Juan Valle también, Junior, el hijo del hermano Juan, Alberto López y esposa, Agapito Hernández y esposa. Total son 27 hermanos los que estuvieron en la primera celebración de la Santa Cena en el año 1931, calle Abasolo, aquí en Guadalajara, primer Santa Cena de la restauración de la primitiva iglesia cristiana. Recuerdo este tema por lo que ha pasado este 7 de mayo, ahora fue en muchos países del mundo, parece que hubo 50 sedes, sí, en algunos países son una sede, en otros 3, 4, 5 sedes, pero ha crecido mucho la iglesia. En aquella primera Santa Cena, solo 27 hermanos, y la Santa Cena, el apóstol
que presidió se llamó Aarón Joaquín González. Anótenlo los que quieran anotar. Calle Abasolo, aquí en Guadalajara, año 1931. Primer Santa Cena oficiada por el apóstol Aarón Joaquín González. Testimonio para la honra y la gloria del Señor. Parece que tenemos algunos mensajes que mandan algunos hermanos. Joshua Alejandro Camarena Félix, la paz del Señor, mi hermano, Dios lo bendiga. Saludos desde hermosa provincia, el hermano es de aquí de hermosa provincia. Qué bueno, hermanos, aquí fue esa celebración en Guadalajara, ya hace muchos años, ya va a ser pues 92, 93 años. Señora Rodríguez, Dios lo bendiga desde Jackson, Mississippi. Que Dios bendiga, parece que es Sara Rodríguez, desde Jackson, Mississippi. Dios bendiga a aquellos lugares tan lejísimos en Estados Unidos, en el nombre del Señor. Margarita Acevedo, la paz del Señor, hermano, Dios lo bendiga desde Sacramento, California. Dios bendiga Sacramento, California. Rubén Méndez, saludos, Dios los bendiga. Hubo un hermano que se llamó así igual, durmió, Rubén Méndez, hijo del hermano Jesús Méndez. No sé si el hermano sea de la familia Méndez, pero Dios lo bendiga y Dios bendiga a toda su familia. Natán Alcalá, saludos desde Houston, Texas. También Dios bendiga a aquella iglesia de Houston, Texas. Tu hermano fue a la inauguración, después les platicará ese día muy memorable de la inauguración de Houston, Texas, el templo que está ahí donde está el freeway. Dios bendiga a esa iglesia en el nombre del Señor. José Pérez, la luz del mundo, desde Granada, Nicaragua. De hoy en 8 días vamos a platicar un testimonio de Granada, Nicaragua, de la primera obrita ahí en Pocintepe y el primer terreno que se compró ahí para estar pendiente mi hermano y otros hermanos de Nicaragua. Dios los bendiga a los hermanos que nos han mandado mensajes en el nombre de Cristo el Señor. Vamos, hermanos, en forma breve. Hace 8 días se suspendió por las Santas Cenas esta transmisión y prometimos a los hermanos de Honduras que íbamos a dar un testimonio de Honduras. Ojalá estén oyendo los hermanos y si no, ahí queda grabado para que lo oigan después en Facebook, en YouTube, para que lo oigan después. Este testimonio sucedió ya con el apóstol Samuel Joaquín Flores. Por ahí, hermanos, en los años 74, 75, cuando empezaba la obra en Honduras, país centroamericano. Solo había unos pocos hermanos, por decir unos 10, 15 en Tegucigalpa, y había también otros 10, 15 en un lugarcito que está pegado a El Salvador que se llama El Limón, Nacaome, Honduras. Solo esas dos obritas había. En Tegucigalpa no había un ministro en ese entonces. En El Limón había un hermano que se tomó de ahí mismo de la iglesia, que se llamaba Juan, para que él pues pastoreara a los hermanos. Él no era ni espiritual todavía, pero el apóstol lo puso para que los pastoreara una obrita pequeña que empezaba en Honduras, en El Limón, Nacaome, y los hermanos de Tegucigalpa. El templo estaba en una lomita hacia abajo. Ahí tenían el templecito los hermanos. Bien, en esos años 74, 75, el apóstol hace una gira por Centroamérica, pues también fue hasta Sudamérica y llegamos, hermanos, a El Salvador con el apóstol del Señor. Tu hermano en esa vez le tocó ir con los hermanos de Cojutepeque para invitarlos a la presentación del apóstol que fue el domingo ahí en El Salvador, en el barrio Belén, donde estaba un cuartel general enfrente. Bien, se presenta el varón de Dios en El Salvador y después va a visitar una iglesia ya grandecita. En aquel entonces era como la segunda iglesia en El Salvador, en San Miguel. San Miguel. Tenían un templecito ya más grandecito. Atrás había un patiecito bien arreglado y más atrás estaba la casita pastoral. Me acuerdo que
estaba ahí el hermano Ambrosio Ramírez, y ahí nos atendió el hermano Ambrosio, él con un pastor que ya durmió, con su familia, y estaba en San Miguel de encargado. Bien, se presenta el varón de Dios el domingo en San Miguel, en la escuela dominical, se presenta, y al finalizar la oración, cuando él terminó de hacer oración, como los ministros nos sentábamos ahí en el lugar del coro, nos ponían algunas sillas, habíamos poquitos, 4 o 5, me acuerdo estaba el hermano Nacho Castañeda, el hermano José Chávez, el hermano Aurelio Torres también, estaba tu hermano ahí, y ya antes de levantarse me habla, dice, hermano Cirilo, venga. Pues ya fui inmediatamente, sí, ¿no? Dice, irá Cirilo, dice, te vas a ir, dice, mañana temprano con el hermano Isaías Martínez en la VEN que él trae. Él llevaba una VEN americana, una camioneta grande de unos 15 pasajeros, más o menos. Te vas con él, dice, porque va a ir a una obrita que está en Honduras y de ahí nos va a alcanzar ahí en Tegucigalpa. Le digo, sí, apóstol del Señor, ahí me voy con él. Nada más a mí me dijo, él tenía un plan. A nadie más le dijo, no llenó la camioneta, nada más venía el hermano Isaías, su esposa y yo, 3 nada más. Ya pues se llegó el día, nos venimos en la VEN, el apóstol se regresó a El Salvador porque él pensaba ir a Honduras a conocer las obritas que había. Él nunca había ido a Honduras, fue la primer gira que hizo a Honduras en ese año, 74, 75 más o menos. Bien, tenía él 8 años en su ministerio apenas. Bien, ya nos fuimos. Ya estuvimos ahí con el hermano Juan, que era el que se encargaba allí de los hermanos. Sí, había unos 12, 15 hermanos. Y estuvimos llevando las oraciones, animando a los hermanos para que siguieran en el camino del Señor. Había unas almitas que estaban oyendo y pues empezamos a hablar con ellas, evangelizarlas ahí en El Limón, Nacaome, Honduras. Y ya se deciden 5 o 6 para bautizarse. Ya le hablamos al apóstol del Señor y ya él indica que sí, que se hicieran los bautismos un sábado, el sábado siguiente, que se hicieran. No había una pila bautismal ahí en el templecito, era un templecito pequeño, es un pueblito pequeño, el Limón Nacaome, pero ahí a unos 5 kilómetros, yo creo 10 cuando mucho, pasa, hermanos, un río. Qué bonito ese río. A mí se me hizo bonito por lo que voy a platicarles. Y ya, pues, el hermano Juan y otro hermano ahí que le ayudaba, el hermano Isaías y tu hermano, pues ya pensamos, decidimos llevar a los hermanos que se iban a bautizar y la demás iglesita a ese río. No es muy ancho, no es muy caudaloso, no es un río muy tranquilo, muy calmado. Y ya yo me acordé cuando el hermano Aarón hacía los bautismos ahí aquí en un río en Ocotlán, Jalisco, y en varias partes hizo en Ameca también bautismos en algún río. Mismo se apagó. Mismo Cristo el Señor hizo los bautismos en un río, el río Jordán. Bien, nos encaminamos ese sábado, nos llevamos a los hermanos para que pues amenizaran, estuvieran cantando, hermanos. Me tocó a mí la bendición de Dios de hacer una consagracioncita ahí en la ribera de ese río con el grupito de hermanos. Me tocó también tomarle la protesta a los hermanos que se iban a bautizar. Y ya, después de la protesta,
pues empezaron a bajar, ayudándoles nosotros a los hermanos para que bajaran allí en la orilla de ese río. Y ahí el hermano Isaías Martínez, que era diácono en aquel entonces, empezó a bautizarlos a uno, a otro, hasta que bautizó los 5 o 6 bautismos que había. Ya pues contentos, felices, después de la fiesta, nos regresamos acá al templecito, ya al pueblito, a Limón, nos regresamos y ya se le informa al varón de Dios que ya estaba en Tegucigalpa. Él llegó, yo pienso, como el jueves o viernes a Tegucigalpa, algún hotel por ahí. Él no había ido a la iglesia todavía. Llegamos le hablamos que ya se habían efectuado los bautismos. Ah, bueno, qué bueno que ya se efectuaron los bautismos. Y ya dice, mañana, dice, voy a presentarme aquí en Tegucigalpa. Era un templecito pequeño, hermano. Yo creo que habían 30 hermanos, cuando mucho 35 hermanos. Temples chiquito de 2 agüitas, corrientito el templo, humilde el templo. El piso todavía no era ni de cemento, era el primer templecito, pues, pero estaba allí arregladito, tenían sus banquitas de madera, tenían un lugar en altito donde estaba el ministerio, donde presidían algunos hermanos que llevaban oraciones. Los visitaba el hermano Juan, que estaba allá en el Limón. Hasta acá venía Tegucigalpa. Ya nos dice, quiero que traigan a los hermanos, sobre todo los hermanos que se bautizaron, y los que quieran venir, dice, llenen la ven, llenita, dice, tráigansela aquí para mañana mi presentación aquí en Tegucigalpa. Ya pues 12, 13 que había ahí en Tegucigalpa y 12, 13 que llegamos, ya se hizo el grupito de unos 25 más o menos, 20, 25 hermanos. Y ya tempranito madrugamos, se prepararon los hermanos, prepararon algún lonchecito por ahí para el camino, para allá. Y tempranito, hermanos, vamos para Tegucigalpa, llevando la ven llena. Era una ven muy amplia, muy grande, americana, de hermanos, de hermanas, sobre todo los que se habían recién bautizados, que quisieron ir para conocer. No conocían al varón de Dios, al hermano Samuel Joaquín. Los hermanos de Tegucigalpa tampoco conocían al varón de Dios, al hermano Samuel Joaquín. Era una obrita nueva. Nada más en agosto venía el hermano Juan, el que le ayudaba, no recuerdo su nombre, pero nada más a la Santa Cena Guadalajara, 1 o 2 años. Pero los hermanos no podían venir, muy pobre era en aquel entonces los hermanos de ahí, de estos lugarcitos. Ya nos fuimos temprano, ya llegamos como a las 9:30 ahí a Tegucigalpa. Ya anduvimos preguntando dónde estaba el templecito. Era chiquito el pueblo, había un mercadito, y en ese mercadito nos habían dicho que había una hermano, no recuerdo exactamente, que tenía un puestecito, y que pues abrían muy temprano, y que le preguntáramos, llegáramos y le preguntáramos más o menos para dónde le daban, dónde era el templecito. Ya nos orientó, nos llevó, nos guió hasta donde estaba el templecito. Decíamos, estacionamos la ven en una parte de arriba y tuvimos que bajar caminando. Había camino para bajar un poquito, que bajamos unos 20 metros a donde estaba el templecito, pero era una loma. No era un desliz así, no, era una lomita muy, muy tranquila. Se caminaba tanto hacia abajo como también hacia arriba. Arriba estaba todas las tienditas donde compraba uno algún refresco, alguna soda, alguna gaseosa o algo. Bien, llegamos, estaba ahí el templecito, pues solito, pero empezaron los hermanos a llegar. Los de ahí veíamos que bajaban los hermanos, que venían de un lado, de otro, y empezó a llenarse el templecito. Estábamos ahí, dije el hermano Isaías, su esposa, tu hermano,
Y el apóstol llevaba también al hermano Ignacio Castañeda, el hermano José Chávez, otros 2, 3 hermanos que iban con él también, que se fueron en avión y ya llegaron. Entonces ya nos juntamos un grupito con los ministros, más o menos unos 30, la hermana Eva también ahí iba, 20, 24 hermanos y 5, 6 ministros, más o menos unos 30. Y ya nosotros como ministros, pues los empezamos a acomodar a los hermanos, acomodar a las hermanas, mientras se llegaba la hora de la presentación del varón de Dios, que iba a ser a las 10 de la mañana, era escuela dominical. Ya los acomodamos a los hermanos, a las hermanas, y nosotros nos pusimos al pendiente, pues, a qué hora llegaría el varón de Dios. El varón de Dios llegó exactamente a las 10 de la mañana. A Tegucigalpa, a ese templecito en esos años, 74, 75. Bien. Llega el varón de Dios. Nosotros los ministros, pues, nos adelantamos para recibirlo, para decirle que estaba todo listo, estaba el templecito lleno, estaban los hermanos, estaban las hermanas. Le dijimos que habíamos llevado a los hermanos de Limón a Caome y que estaban todos los hermanos de ahí de Tegucigalpa, 2 sobritas nuevas. Y ya el varón de Dios, después de ser informado, hace su entrada al templecito. Pequeño, ¿qué diremos? El templecito tenía unos 6 metros de ancho por unos 12, yo creo, 10 metros de largo, muy humilde, muy pequeño. Y no había casas alrededor, estaba ahí el templecito solo entre el varón de Dios, el hermano Samuel Joaquín, para hacer su presentación en esa dominical, y los hermanos. Las hermanas, al ver al varón de Dios que no lo conocían, nunca lo habían visto, empiezan, hermanos, a caer todos en bendición. Todos los hermanos y todas las hermanas en bendición. Como iba avanzando el apóstol, iban cayendo en bendición. Llega el apóstol al ministerio y llegando al ministerio no habla en ninguna palabra. Llega y se hinca a hacer oración en una sillita ahí que le habíamos puesto para que él ahí orara, ahí se recargara. Llega y ahí hace su oración. Nosotros, los ministros, algunos en el pasillo también, 1 o 2 que se subieron allá arriba, otros 2 que nos quedamos afuera para estar al pendiente si venía algún visitante, alguna persona que oyera los cantos y recibirla y meterla a la iglesia como obreros que éramos. Bien. Se hinca el apóstol, empieza a hacer su oración. Conocimos al apóstol Samuel Joaquín, su oración. Pues a veces aquí mismo en Guadalajara nos parábamos muchos y él todavía seguía orando. Su oración que hacía era una oración ferviente y una oración de algunos minutos. Hizo su oración el apóstol del Señor. Y cuando se levanta el apóstol del Señor ya en el ministerio para saludar a la iglesia, pues para invitar a la iglesia a algún cantito primero que se canta en todas las reuniones, y se para el varón de Dios y los hermanos y las hermanas, ninguno se había parado, ninguno. Seguían en bendición, seguían en bendición. La gran mayoría no eran espirituales, algunos eran apenas recién bautizados. Y ahí algunos hermanos, algunas hermanas empezaron a hablar sus lenguas. Ahí recibieron algunos el Espíritu. No toda la iglesia, pero sí algunos recibieron ahí el Espíritu Santo. Y seguían orando y orando. Y el varón de Dios ya de pie después de él haber orado, ¿qué diremos? 8, 10 minutos, él de pie ya en su ministerio para pues empezar ya la escuela dominical con la iglesia.
Y los hermanos no le paraban, hablo verdad delante de Dios. Seguían en bendición, las hermanas seguían en bendición, todos seguían en bendición. Ya nosotros los ministros, pues estábamos al pendiente ahí de ellos y al pendiente también de lo que el varón de Dios nos mandara. Él ya estaba de pie, ya con su himnario listo para pedir el primer himno después de saludar a los hermanos. Primera vez que él fue a aquel lugar de Tegucigalpa, primera vez que ellos lo vieron, lo conocieron también. Estamos hablando de 22, 24 hermanos, decíamos. Y no dejaban de orar, no dejaban de orar. En bendición todos los hermanos. Una bendición, hermanos. Tu hermano, pues para ese entonces ya tenía unos 8 o 10 años en la obra. Nunca había yo visto una bendición en algunas iglesias. No había visto que los hermanos pasaron 15 minutos y todos los hermanos seguían en bendición. Ya cerca de los 20 minutos nos habla el apóstol del Señor y nos dice, hermanos, dice, empiecen, dice, con cuidado, con ternura, dice, con amor, dice, empiecen pues a tocar a los hermanos, a decirles, arrímense al oído, no con gritos, no, con palabras suaves, palabras, decirles, hermano, ya pare de orar, hermano, ya detenga su boca, dice, porque nos dijo el apóstol del Señor, díganles que también necesitan oír la palabra de Dios. De eso me acuerdo como si hoy fuera. Díganle a los hermanos, ya levántenlos, ya párenlos, que también necesitan oír la palabra de Dios. Y ya, pues ahí los ministros que estábamos, hermanas que iban, la hermana Eva también ahí empezó a colaborar, aquellos pastores, hermano Nacho, hermano José Chávez, empezamos con cada hermano, no eran muchos, decíamos, hermano, ya deténgase de orar, hermano, párele. Está el siervo del Señor enfrente y él quiere que oigan también la palabra de Dios. Ya los hermanos, por acá con algunas hermanas también, hermana, detenga ya su bendición, hermana. Necesitamos que oiga también la palabra por los labios del apóstol del Señor. Y así, hermanos, empezamos a detener la bendición por orden apostólica para que los hermanos se pararan, se levantaran, porque el apóstol del Señor quería hablar con ellos. Sí, hermanos. Se empezaron a levantar, todavía con lágrimas en sus ojos, todavía, hermanos, querían volver otra vez a hincarse, estaban viendo frente a ellos, al apóstol del Señor, al que a lo mejor por alguna fotografía conocían, pero así en persona no lo habían conocido. Y ahora estaba ahí con ellos, ahí en su templecito, ahí, hermanos, en aquel lugarcito, ahí estaba con ellos, ahí lo tenían. No cesaban de llorar, no cesaban de los hermanos, las hermanas. Sin embargo, el varón de Dios los calma con esas palabras tranquilas que él tenía. Los saluda primeramente, ya les empieza a decir que él tenía muchas ganas de conocer esas obritas. Ya empieza la mente de ellos a captar las palabras del apóstol del Señor. Y ya, hermanos, toda la escuela dominical, qué hermosa, qué bonita esa escuela dominical, con pocas almas, poco más de 20, pero ahí presidiendo el apóstol de Jesucristo, Samuel Joaquín Flores. Luego daré otro testimonio también en otro año, donde también él se presentó en Honduras, pero no allí en Tegucigalpa. Había una obrita en una parte que se llama Catacamas, donde estaba un hermano por ahí, Reyes parece que se llamaba, que sufrió una persecución cuando la guerra del Salvador con Honduras, pero ese será otro testimonio. El de hoy, de la bendición que les dio a los hermanos, tanto de Limona como de Tegucigalpa, y que no paraban esa bendición. Este testimonio yo espero que sea para la honra y la gloria del Señor. Hermanos de Honduras, que Dios los bendiga. Dios ha prosperado mucho Honduras.
Dios los siga prosperando en el nombre del Señor. Alberto Esparza, salud desde San Luis Potosí. Dios bendiga el estado de San Luis. Hemos platicado testimonios del apóstol Aarón Joaquín cuando pasó por ahí, cuando fue algunas veces por ahí por San Luis. Dios bendiga San Luis Potosí. Amada Ramírez también habla, hermanos, que Dios bendiga a su familia, sus hijos, que Dios los bendiga. Amada Ramírez, saludos desde Arizona. Dios bendiga, hermanos, Arizona. Dustin Azam Menéndez Martínez, saludos desde Cancún. Dios bendiga Cancún. Luego daremos un testimonio de cuando se hizo el primer templecito en Cancún y que fue el apóstol Samuel Joaquín también a inaugurarlo. Eso ya es más o menos por los años 86, más o menos. Luego daremos este testimonio, hermano Dustin Azam. Mientras, Dios los bendiga. Y Dios bendiga a todos los hermanos que han acordado de nosotros. Los que vean el programa también después, que Dios los bendiga. HPTV agradece su fiel sintonía. Agradecemos a los hermanos, a las hermanas, a los que han hablado, a los que lo han visto, pero no han mandado ningún recado. Los que lo mirarán después, a todos, que Dios los bendiga. Agradecemos a los hermanos Larios también, al hermano Abisaí que está allá detrás, es el cerebro de este programa en El Salvador, que Dios lo bendiga. Mi nieta que me apoyó el día de hoy, que Dios también la bendiga. Y a todos, que Dios los bendiga. Que la paz de Dios, que la gracia de Cristo el Señor sea con todos mis hermanos. De hoy en 8, de hoy en 15, seguiremos con este programa con la santa ayuda del Señor. La paz de Dios sea con todos.